Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Estamos en viernes y yo aquí apenas dándole al podcast semanal porque me tardé y, eh, esta semana que estuvo cargadísima de información. Yo no recuerdo una semana donde hubiera tanta avalancha de información en los últimos días. Fue todo un tema con lo de el tema del gas, con la demanda de México a Estados Unidos, bueno, a las empresas de Estados Unidos para tratar de frenar el tráfico de armas, que es todo un tema a nivel geopolítico y que fue muy trascendente, pero se perdió un poquito porque fue casi el mismo día que estalló la polémica del gas. Entonces aquí vamos a retomar principalmente esos dos temas, todo lo que pasó con el Tribunal Electoral, el golpe de Estado que le dieron a Vargas, que también estaremos platicando más adelante, y algunos otros asuntos, tantos que ya hasta los resultados de la consulta popular parecen algo tan lejano que estuvimos hablando en los últimos días, pero le vamos a entrar con todo y que ya es viernes y que yo por lo regular el viernes ya estoy como en otra en otra onda más de fin de semana y creo que mucha gente también está ya más en esa sintonía, pero pues no podemos dejar de pasar algunos temas relevantes que ocurrieron noticiosamente. Por ahí me pidieron mucho el podcast de esta semana, entonces pues aunque sea viernes vamos a tratar de darle. Yo por lo regular grabo los martes el podcast para publicarlo el miércoles, pero como vi que estaba escalando el tema del gas, dije me voy a esperar un poquito para ver si vale la pena entrarle a esa situación. este y pues tratar de que no se quedara tan obsoleto rápidamente el podcast, ¿no? Pero fue tan vertiginoso como se fue dando esta semana todo el asunto de las noticias, una tras otra. Incluso hay temas de ahí por ahí que no vamos a alcanzar a platicar mucho, que ya conforme se vayan desarrollando, pero resulta que México va a ser sede también de las pláticas entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que también va a ser todo un tema, pues podría ser de alcances históricos dependiendo de en qué queden, pero ya el hecho de que se sienten a dialogar después de tanto tiempo de conflicto, pues ya es todo un tema, ¿no? Y parece que van a ser ahorita en agosto, no se ha confirmado la fecha, pero ya se confirmó la sede, que va a ser aquí en México. Entonces tenemos información, pero para echar para el vuelo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por lo primero. Y vamos a platicar un poquito de la mafia del gas, que fue el tema que yo me metí y me clavé más a fondo, que se desactivó bastante rápido, ¿eh? O sea, a mí me llamó la atención ese tema. O sea, para el martes estalló la crisis, el miércoles todo el mundo lo traía en boga y ya para el jueves ya había disminuido bastante luego de que una parte de los gaseros había desistido de este intento de llamar a no distribuir el gas. Pero vamos a platicar un poquito porque también vi mucha desinformación para variar con este asunto del gas. Pues lo de siempre, ¿no? Y unas notas que verdaderamente ni siquiera saben distinguir de el gas LP, que es el gas licuado, que es una mezcla de butano, propano y propileno derivado del petróleo, que se fabrican algunas plantas específicas para este asunto, del gas natural, que se extrae directamente del subsuelo, el metano se extrae pues es un combustible fósil y se entuba y llega directamente a las casas a través de estas tuberías, ¿no? Son dos tipos diferentes de gas, pero muchas notas que yo leí estaban confundiendo las importaciones de gas natural y demás como si fuera gas LP. Entonces de ahí, pues no es de extrañarse la gran confusión que existe en algunos sectores de México, ¿no? Y bueno, obviamente yo comentaba que hay que entrarle a este tema por lo que pasó con la reforma energética. Todavía seguimos padeciendo los estragos de la reforma energética, de la desastrosa reforma energética, aunque a algunos por ahí no les gusta que yo adjetive de esta manera la reforma energética, pero pues es la realidad. O sea, ¿qué beneficios ha traído la reforma energética para el país? Ninguno. ¿Cuántos perjuicios ha traído consigo? Muchísimos. Entre ellos, pues esta situación del gas, porque resulta que a partir de 2017, gracias a la desastrosa reforma energética, entró en vigor la liberalización de los precios del gas LP.
esta liberalización lo que hizo fue quitar las regulaciones que existían, que establecían algunos rangos de tarifas, para que quedaran al libre mercado, entre comillas. Entonces, desde 2017 hemos visto en México un incremento de entre el 66% en los precios del gas LP por litro y 87% en los precios por kilogramo. Esto lo saqué, fue un dato que propio, ahora sí que yo saqué a partir de documentos de la Comisión Reguladora de Energía. Acá están los documentos, cifras oficiales para poder comparar. Y que desde principio, desde 2017, ya en febrero, aquí había algunas notas ya, una nota que me encontré de Expansión, que ya en febrero la Comisión Reguladora de Energía le había echado ojo a 5 empresas, las principales empresas distribuidoras de gas LP en México, por sospechas de que se habían coludido, habían negociado entre ellas de manera ilícita para modificar los precios. Entonces, desde febrero, desde que se liberalizaron los precios del gas LP, viene un repunte en las tarifas. Y este repunte pues no tiene tanto que ver con los precios internacionales, ¿no? Porque ya ahí salieron los representantes del dúo dinámico, voceros de la derecha y de las empresas privadas de energía, pues a tratar ahí de, para variar, están muy al pendiente de todo lo que yo publico, y salieron ahí a decir que no, que tenía que ver con los precios internacionales, cuando si bien es cierto que hubo un repunte, y ahorita lo vamos a ver, pues desde principios de 2021 principalmente para acá, a raíz de la pandemia, lo cierto es que el asunto tiene que ver más con pues cómo estas grandes empresas aparentemente se coludieron para subir los precios pues por encima de la inflación y del incremento a nivel internacional, ¿no? Estas 5 empresas son: 1, Grupo Tomsa, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza, que de alguna manera pertenece a Grupo Tomsa. Entonces es el principal empresa gasera de México y Centroamérica, según estuve leyendo. Entonces hay que ponerle el ojo a estas empresas de cómo han obtenido ganancias bastante considerables a partir de una política de abusos que fue permitida por la reforma energética, ¿no? Y cómo se dio la aprobación de esta desastrosa reforma energética, que además pues se aprobó a través de sobornos y varias cosas que nos hemos ido enterando en los últimos años, y pues que es pues toda una calamidad para el bolsillo de los mexicanos. En mayo de 2021 el director de Pemex, Octavio Romero, había explicado que las empresas distribuidoras de gas LP venden este hidrocarburo con un sobreprecio de más o menos 7 pesos por kilogramo, mientras que Pemex, los precios del gas registran una tendencia a la baja desde 2017 a la fecha. Aquí está la línea con una tendencia a la baja. Los precios al consumidor van a la alza. Entonces fue como una de las situaciones que provocó o que detectó el gobierno de López Obrador, que estaban sucediendo cada vez más drásticamente, que se agudizaron por cómo se incrementaron los precios internacionales en los últimos meses, y que estaban provocando una afectación muy grave para los consumidores mexicanos. Si uno ve las gráficas, pues aquí vemos cómo van más o menos paralelamente los precios de Pemex y del sector privado, de estas grandes gaseras. Pero digamos que mientras Pemex daba el kilo del gas a 12.50, las empresas privadas lo estaban dando a 19.6 pesos por kilogramo. Eso es nada más por un kilo. Imagínense cuánta ganancia le están sacando a un tanque promedio de 40 litros, 45 litros, pues son más de alrededor de 200 pesos extra de ganancia de lo que normalmente lo estaba dando Pemex. Entonces lo que comentaban desde mayo en la conferencia matutina es de que en las zonas donde Pemex tenía presencia o estaba vendiendo gas LP, los precios iban a la baja. Entonces había una marcada pues tendencia a que en donde participaba Pemex dentro del mercado de gas, pues los precios bajaban,
mientras que en donde no existe la presencia de Pemex en la venta de gas LP, los precios se disparaban de manera injustificada. Entonces, esta fue la razón por la cual el pasado 7 de julio López Obrador anunció la creación del Gas para el Bienestar, esta nueva empresa estatal que va a estar dentro de Pemex, que busca distribuir gas a los sectores más pobres de la población. Obviamente, pues aquí fue justo cuando dio el dato López Obrador de que hay 5 grandes empresas que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Y esta fue la razón por la cual se decidió echar a andar esta nueva empresa estatal, ¿no? Obviamente, en cuanto se dio este anuncio, la derecha mexicana y sus comentócratas, sus analistas, salieron luego a deslegitimar esta propuesta sin siquiera pues tratar de entender qué estaba pasando, ¿no? Yo de hecho cuando surgió lo del gas LP dije me voy a esperar un poquito para lo del gas bienestar, me voy a esperar un poco para ver pues de qué va el asunto, ¿no? Porque yo no alcanzaba a entender algunas cosas, pero pues esto es para pronto. Ahí está el Cuadri que opina para todo y opina cada barbaridad, que bueno, ahorita con lo de las armas otra, ¿no? Ahora López quiere hacer un monopolio para importar y vender gas LP por debajo de su costo. Otra barbaridad populista. No tiene límite su sin razón. Y hay muchos comentarios de este tipo, ¿no? Acá algunos memes de burla de que López Obrador ya iba a repartir gas y demás. Y por aquí un artículo de Valeria Moy, que es ahora presidenta del INCO, el think tank por excelencia de la derecha mexicana, en el que decía el gas bienestar, otra película que ya vimos. Una empresa así acabaría destruyendo el mercado existente. Es decir, a mí me da mucha risa cómo hablan o cómo le dan prioridad al mercado, a las empresas y demás, pero como comentaba por aquí, pues ya nada más les falta agregar y que la gente se joda. Es decir, estos analistas muchas veces están muy preocupados por las ganancias que van a dejar de percibir las grandes empresas, pero no están igual de preocupados con los grandes precios abusivos que está pagando la gente desde hace años, ¿no? Y que le están repercutiendo en el bolsillo familiar, porque a final de cuentas el gas LP pues es un combustible del cual dependen más o menos el 79% de la población en México, que son algo así como 100 millones de personas, para cocinar sus alimentos. Entonces, digamos, es un insumo vital para la economía de la gente. Yo cada que me llega el recibo del gas, pues, me cuesta trabajito pagarlo, ¿no? Porque cada vez va a la alza y me parece que, pues, muy abusivos los precios que estamos pagando. Y cuando te das cuenta de cómo está construyéndose esta estructura de abuso para beneficiar a algunas empresas privadas, pues más te genera indignación esta situación, aunque en los grandes medios hegemónicos pues ya sabemos que les encanta priorizar los negocios privados antes que el interés público. Entonces por eso creo que es importante hablar de este tema. Pero bueno, a partir de esta situación, el gobierno de López Obrador anunció que iba a implementar algunas medidas para tratar de controlar los precios. La Secretaría de Energía emitió una directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, junto con la Comisión Reguladora de Energía. Aquí apareció en el Diario Oficial de la Federación toda la justificación de por qué estaban haciendo eso, algunos datos ahí interesantes, otros ahí medio ambiguos. Yo le eché una leída y está interesante. Quien quiera ahondar en el tema, es un buen documento para informarse. Y también encontré por ahí una nota, una postura informativa de la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, Comisión Federal de Competencia Económica, que es uno de estos organismos neoliberales supuestamente autónomos para hacer valer la competencia, e incluso estos organismos neoliberales que están diseñados para proteger a la propiedad privada y a los inversionistas privados frente al Estado, pues reconocían que en el tema del gas LP hay 2 investigaciones. Aquí están 2 procedimientos de investigación en el mercado de gas LP a nivel nacional. El primero es una investigación para determinar con sustento objetivo y legal si en la venta al público de gas LP existen o no condiciones de competencia efectiva. Y el segundo procedimiento, que es el que me parece más interesante, es una investigación para determinar posibles acuerdos colusorios entre empresas distribuidoras de gas LP, las que, en lugar de competir,
podrían estar manipulando los precios y o repartiéndose el mercado de la distribución y comercialización de este combustible. Y aquí citan el número del expediente. Y que pues ya está echado a andar este procedimiento, ¿no? Es decir, están investigando hasta qué punto tiene alcance la mafia del gas en México. Es decir, que ya hay varios elementos por los cuales las autoridades están investigando a este oligopolio de empresas gaseras que han acaparado el mercado, se han puesto de acuerdo entre sí, aparentemente o presuntamente, para modificar los precios a su conveniencia. Entonces es de llamar la atención que la COFESE, que se supone que para eso existe, apenas cuando López Obrador puso el tema sobre la mesa, empezó a ser más incisivo en este asunto, ¿no? Ya había algunos estudios de la COFESE desde 2017-2018 señalando esta irregularidad, pero pues no habían hecho nada al respecto, ¿no? Entonces hasta que el tema no llega a la mañanera, pues en este país difícilmente se mueven algunas cosas. Pero bueno, resulta que por toda esta situación, a finales de julio, la Comisión Reguladora de Energía publicó una lista con los precios máximos autorizados en varias zonas por kilo y por litro. Ahí viene toda una lista por regiones, para tratar de nivelar los precios e impedir que se sigan disparando los precios del gas LP, ¿no? Esto provocó que el pasado lunes, el lunes 2 de agosto, algunas organizaciones del gremio gasero nacional, que a mí me levantó sospechas este comunicado por la manera en que usan el escudo nacional y demás. Me costó trabajo verificar si era real o no. Ya después salieron algunos representantes del gremio gasero que no tenían página de internet, ni de Facebook, ni de nada así muy formal. Entonces yo me tomé con ciertas reservas este comunicado, pero ya después pues se vio que más o menos tenía algo de realidad. Ahí salieron algunos voceros de esta organización a llamar a un paro nacional, y este paro pues fue principalmente en el centro del país, en el Valle de México, en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y algunas regiones de Puebla fue donde mayor afectaciones hubo, en el que varias de las personas que transportan el gas en pipas y en camiones pues decidieron parar actividades para protestar contra esta regulación de los precios que les afectaba. Hubo ahí varias notas informativas con los testimonios de la gente, incluso pararon algunas estaciones de servicio. Y para poder entender y avanzar en este asunto hay que tener en claro algunas cosas. Diferenciar entre los distribuidores que son autorizados por el gobierno y que son permisionarios, es decir, que el gobierno les da un permiso para operar, y los comisionistas, que de alguna manera son empresas o grupos que operan ya sea en el sector formal o informal, que son subcontratados por estos permisionarios para distribuir el gas por su cuenta a través de estas pipas o de los camiones, y que en muchos casos, como en la Ciudad de México, pues son las personas que vemos pasar pues con los tanques de gas en todas las colonias, que no trabajan directamente para las empresas, estas grandes empresas gaseras, pero que de alguna manera dependen de ellas porque son los que les pagan una comisión por distribuir este gas. Entonces hay que tener muy claro esto de cómo el gobierno pues da permisos para el transporte, distribución, expendio al público y almacenamiento de gas. Las grandes empresas que concentran el mercado de gas LP cuentan con permisos emitidos por el gobierno. Estas empresas, conocidas como distribuidores, subcontratan o emplean a otras empresas o grupos de comisionistas que reparten el gas en pipas y camiones hasta los usuarios finales, es decir, el que lo lleva hasta las casas o los negocios. Por ahí Ricardo Sheffield, otra vez titular de Profeco, explicaba que entre el permisionario y el consumidor hay un intermediario, le llaman comisionistas. Son personas que no tienen permiso para vender, sin embargo venden por conducto del permiso de los permisionarios. O sea, es todo un tema de ahí de cómo operan estas estructuras del gas. Es decir, que el permisionario o esta gran empresa que distribuye el gas,
cuenta con la regulación y demás, pero se lo extiende ahí de manera medio chueca a las otros grupos de comisionistas que reparten el gas, y que estos grupos de comisionistas, muchos de ellos no están regulados por el gobierno o están operando de manera formal. Entonces digamos que ahí hay toda una estructura que se ha construido desde hace mucho tiempo en México en torno a la distribución y comercialización del gas, que ahorita pues está saliendo a relucir porque son los más afectados. De este modo, las grandes empresas de gas que cuentan con permisos recortaron el margen de ganancia de los comisionistas luego de que el gobierno de México impuso medidas para regular los precios de gas e impedir abusos. Este es el punto central que explica las protestas que vimos. Y por ahí, en varios medios, salieron algunos representantes de estos comisionistas. Acá una entrevista de Enrique Medrano, representante del Gremio Gasero Nacional, explicando pues cómo el recorte de estos márgenes de ganancia pues les estaba pegando muy fuerte a estos pues a este eslabón más bajo de toda la cadena de distribución de gas, y que pues los estaba dejando sin empleo a mucha gente que opera estos camiones y pipas, ¿no? Acá había otro testimonio en Canal 11, no sé por qué eliminaron el tweet de Canal 11, pero era otro comisionista hablando sobre este tema, ¿no? Eso también explica por qué algunas grandes organizaciones gaseras, como la Mexgas, que reúne a estas empresas, se deslindó de las protestas a través de un comunicado y explicaba que si bien ellos no tenían que ver con los paros, tampoco estaban de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Así como, pues no nos gusta el asunto, pero con nosotros no es el pleito. Entonces, pues esto resume en buena parte por qué se dieron las protestas. De acuerdo con algunos informes de verificación de la Profeco, hasta julio de 2021 los permisionarios estaban vendiendo gas LP con un margen de ganancia, es decir, un sobreprecio de hasta 8 y 10 pesos por kilogramo en todo México. Y aquí podemos ver cómo pues en promedio pues son ganancias de 5, 6, 7 pesos, pero hay unos que tienen ganancias de 10, 11 pesos por litro. Ahora usted multiplíquele por tanque de gas y por el número de tanques de gas, y pues más o menos se dará cuenta de lo jugoso y de lo lucrativo que es este negocio para algunas empresas, ¿no? Por acá, margen de hasta 8 pesos, que estaban vendiendo muy, muy, muy caro el gas. Entonces yo creo que hasta cierto punto pues sí era ya necesaria esa intervención del Estado para regular este abuso del libre mercado, entre comillas, ¿no? Que es un eufemismo, un término que han utilizado pues los neoliberales para fomentar el abuso en todas sus dimensiones. Un estudio del Economista, el periódico, que me llamó la atención, muestra cómo las empresas distribuidoras de gas LP han llegado a márgenes de ganancia que superan el 50% del precio al consumidor. Y aquí vemos cómo a partir precisamente en los últimos 2 años, de 2019 para acá, pues ha ido creciendo de manera significativa este margen de ganancia de los grandes empresas gaseras LP. Acá hay otra gráfica, un poquito menos clara y más especializada, pero de que muestra cómo está el rango y el margen de ganancia del gas LP en México, ¿no? En contraste, ahora que el gobierno impuso estas nuevas regulaciones, los márgenes de ganancia de comisionistas se desplomaron. Antes se operaban con un 15 o 20% de ganancia y ahora su margen es de 0.3%, según José Adrián Rodríguez de la Unión de Gaseros del Valle de México. Esto explica qué fue lo que detonó las protestas. Pero de alguna manera pues se ha rendido algunos resultados. El gobierno de México dice que en las 145 regiones del país, en menos de una semana, el costo promedio disminuyó 10.8%, y en el caso de la Ciudad de México, esta reducción en los precios del gas fue todavía más evidente, pues se redujo 24%, es decir, un cuarto de lo que estaba costando, y pues fue una medida bastante rápida. Luego de las protestas y de los paros, López Obrador como que se puso firme
y dijo que su gobierno iba a buscar tres cosas. Uno, garantizar el abasto de gas LP. Dos, analizar la posibilidad de denunciar legalmente a permisionarios que se nieguen a distribuir gas. Y tres, garantizar seguridad de transportistas. Este, y esto pues parece que tuvo un efecto inmediato, yo diría hasta inesperado, porque ese mismo día por la tarde ya las organizaciones de gaseros que estaban en paro dijeron que pues levantaban las protestas y demás, ¿no? Con todo y que pues sí queda muy en duda pues qué van a hacer o cómo le van a hacer para sobrevivir todas estas personas, luego de que pues se les acabó el negocio. Y yo creo que si bien pues era un eslabón o unos intermediarios ahí un poco pues chuecos o que no estaban dentro de los canales formales de la economía y que dependían o eran subcontratados por las grandes empresas gaseras, sí creo que el gobierno le debe de dar una atención a estos grupos. O sea, yo por ejemplo, ahorita ya no tanto, pero antes en la otra casa donde vivía, pues sí tenía más contacto con los gaseros, ¿no? Con el Rutilo, así se llamaba nuestro gasero, que era todo un personaje. Pues este tipo de grupos o de trabajadores que se la rifan y que están todos los días ahí metiéndose unas buenas friegas, llevando el gas hasta las casas, pues muchas veces están dentro de este sector informal de la economía, y yo creo que no es justo tampoco que se les afecte a ellos, ¿no? Habría que buscar alguna forma de que sean insertados dentro del sector formal, pero también no creo que no es sano condenar o llamarles simplemente abusivos a todos estos grupos, que pues son el eslabón más bajo de la cadena de distribución de gas. O sea, yo creo que más bien habría que buscar la forma de mediar y de ayudarle a este sector, y sí ponerles un estate quieto a las mafias, que son las empresas de arriba, ¿no? Entonces hay que también diferenciar en cómo está distribuido y cómo está conformada esta estructura de gas de la cadena de gas LP que se construyó a lo largo de muchos años. Entonces por ahí López Obrador también puso énfasis en que las protestas no van a poder doblegar al Estado. Entonces pues aquí algunas conclusiones que saqué de este tema, y que, como lo comentaba, de hecho escribí un artículo también ahí en mi columna de opinión de esta semana en Revolución 3.0, fue precisamente sobre este tema, cómo el gobierno de López Obrador ha dado una batalla contra los oligopolios, en el caso más reciente del gas, del huachicol y de las farmacéuticas, y que este tema pues me parece ha sido muy emblemático de la administración de López Obrador, cómo ha puesto mano firme contra estos oligopolios que en realidad pues son mafias empresariales que se construyeron durante la era neoliberal, a los que se les dio mucha manga ancha, y que estaban cometiendo abusos bastante grandes contra la población. Entonces me parece que dentro de todo pues es positivo que el gobierno pues haya decidido entrarle a este tema, a pesar de los amagues, de que en el caso por ejemplo del huachicol pues hubo desabasto de combustible en los primeros días de la administración de López Obrador, pero digamos que se resolvió el problema en buena medida. Los niveles de robo de combustible que veíamos al principio ahorita pues están muy, muy, muy por debajo de lo que estaban al principio de la administración, con todo y que sigue existiendo el huachicol, pero no a los niveles ya exorbitantes en los que estábamos al final del sexenio de Peña Nieto. Y algo parecido pasa con las farmacéuticas, con toda la batalla legal que ha habido, legal y política principalmente. Pues sí ha habido desabasto de medicinas, lo ha reconocido el mismo gobierno federal, pero pues es una batalla que a largo plazo yo creo que le puede render frutos pues a la gente, ya que los abusos con los que estaban, el sobreprecio que también se estaba comprando a determinadas empresas farmacéuticas ciertos medicamentos, pues era un claro ejemplo de cómo ha operado la corrupción en México gracias a estos oligopolios protegidos por políticos, principalmente del viejo régimen neoliberal, ¿no? Entonces es todo un tema ese asunto de la industria del gas, que me parece positivo que haya habido estos temas. Por ahí está por salir un video que hice sobre el tema, también explicando este asunto, que de hecho por eso casi no dormí, para que saliera lo más pronto posible. Y fue una jornada bastante exhaustiva, desde 7 de la mañana hasta 4:30 de la mañana del otro día, para sacar los pendientes.
de la avalancha noticiosa que hubo. Y luego todavía me levanté a las 7 a seguir la conferencia, es decir, dormí apenas un par de horas y estuvo en friega el tema también, y con una serie de reacciones y demás. O sea, estuvo muy, muy álgida la semana informativamente hablando. Pero bueno, vamos a pasar un poco al otro tema, que es el que precisamente cuando estaba más álgido lo del gas, se dio esta conferencia de prensa que ahí pasó medio desapercibida en los grandes medios. De hecho, cuando uno revisa las portadas de los periódicos del jueves, casi todos traían el tema del gas, excepto La Jornada, que traía este tema, y que me parece particularmente relevante la demanda que presentó el canciller Marcelo Ebrard contra empresas de armas de Estados Unidos por las afectaciones que ha tenido esta industria en México. Vamos a escuchar aquí un fragmento, espero que se oiga con los ajustes que hice en el audio. Vamos a ver. Después de 2 años de trabajo, presentamos el día de hoy una demanda que es una demanda civil de daños. Ya explicó Steve y Alejandro cuál es su naturaleza jurídica. ¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen la información precisa. Si alguien llega y compra 5 Barretts de 50, tienen toda la información de quién la compró. Y si la compra 3 veces, también tienen la información. Pero no solo eso, están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso. Se presenta, es parte de la demanda esto, de lo que estoy hablando. Que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para que podamos prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia. Que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a prevenir el tráfico ilícito de armas. Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México. Bueno, ahí está parte de lo que se comentó en esta rueda de prensa, que también fue curioso, porque, y creo que algo que nos ayudó mucho fue que el video de la transmisión estaba pésimo. O sea, había pues problemas de audio y demás, y eso creo que también dificultó un poco la comunicación de este asunto, que es muy, muy relevante. Yo en ese día como que también me pasó un poco desapercibido, pero ya después me puse al corriente para ver cómo había quedado, y hay unas cosas interesantes. O sea, básicamente lo que comenta Ebrard y la demanda que van a presentar en Boston, en Estados Unidos, donde están asentadas varias de las principales empresas armamentísticas de Estados Unidos, es que quieren que México va a exigir una compensación por los daños que ha tenido. Se calcula que cada año se trafica más de 500,000 de armas desde Estados Unidos a México, principalmente a los cárteles de la droga. Y solo en 2019 estas armas estuvieron involucradas en 17,000 homicidios en México. Lo que señala el gobierno mexicano es que ha habido una serie de prácticas negligentes en la comercialización por parte de estas armas y de los distribuidores, y que ellos saben perfectamente pues quiénes les están comprando, dónde las están comprando y quiénes son, digamos, los distribuidores más problemáticos. No hay muchos controles para rastrear el destino de estas armas, y esto es parte de lo que va a pues exigir México, ¿no? Que se le pague una compensación por ello. Obviamente pues el tamaño de esta compensación pues sería determinado por la corte a lo largo del juicio
en el que se realice este tema. Puede ser un tema que dure varios años, la verdad, pero creo que fue una movida inteligente llevarlo a Estados Unidos y que no se quede acá, sino llevarlo al propio terreno de la justicia estadounidense, a ver cómo van a procesar ese tema, que si bien pues parece que el peso político que tiene la industria de las armas en Estados Unidos es bastante fuerte y que es muy probable que vayan a fallar a favor de la industria armamentística, pues sí, digamos es la primera vez, y esto es lo que a mí me parece más relevante, que México juega a la ofensiva en un tema de un conflicto binacional. No está demandando específicamente al gobierno de Estados Unidos, sino a las empresas de armas. Esa me parece una movida muy astuta por parte del canciller Ebrard para posicionar este tema y de alguna manera también meter ahí un poco de mecanismo de presión política desde México hacia Estados Unidos, siempre pues por esta correlación desigual de poder, pues México siempre vivimos presionados por los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este tema específico, la Cancillería mexicana ya desde hace varios años, y esto es un tema que vienen trabajando hace 2 años, a partir de lo de las presiones que puso Trump con el tema de los aranceles y demás, ha venido trabajando este tema como un mecanismo que le permita a México ahí pues que no nada más nos presionen a nosotros, ¿no? Sino una forma de responder también a ciertas exigencias, y me parece muy astuto la manera en que Brad posicionó este tema, que si bien yo creo que pues va a ser muy difícil que tenga repercusiones legales favorables para México, políticamente es una maniobra muy hábil. Lo que me llama un poco la atención es el momento en el que se presenta este asunto. No sé por qué eligieron específicamente este asunto. Yo creo que tiene que ver con la reunión próxima que va a haber para consolidar a la CELAC, que es otra de las movidas que ha tenido la Cancillería mexicana, que se ha posicionado México como un líder en América Latina, precisamente por la manera en que están pintando su raya frente a los intereses de Estados Unidos, la manera en que México volteó a ver al sur, a los países latinoamericanos, pues lo está posicionando como un líder de América Latina frente a Estados Unidos, y que yo creo que tiene que ver con la reunión próxima que va a haber en la CELAC en septiembre próximo. Recordemos que México es presidente de esta organización de estados latinoamericanos y caribeños, que está tratando de construirse como una alternativa a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que pues como ya lo comenté en el video pasado, me parece, pues es considerada o ha sido considerada desde siempre como el ministerio de las colonias de Estados Unidos en lo que ellos creen que es su patio trasero, ¿no? Entonces creo que esta es una medida interesante que puede rendir frutos. Vamos a ver hasta qué punto va a escalar este asunto, pero es interesante que se ponga sobre la mesa. Obviamente los fabricantes de armas en Estados Unidos pues no les pareció nada este asuntito. Afirman que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado, y por ahí decían que era hasta una violación a la soberanía estadounidense, ¿no? La Asociación Comercial de la Industria de Armas de Fuego de Estados Unidos ha negado rotundamente que su sector cometa prácticas negligentes. Y por acá dicen: las acusaciones de tráfico fronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas, sostuvo la organización en un comunicado, asegurando que el paso emprendido es una afrenta a la soberanía estadounidense. Es decir, que Estados Unidos lleva años metiéndose en los asuntos de la política interna mexicana, avalando fraudes, financiando organizaciones con claros fines políticos. Pues aquí estábamos invadidos de agentes de la DEA y de la CIA, operando incluso armados en territorio mexicano. Metieron armas de contrabando una agencia estadounidense, la ATF, en esta famosa operación de Rápido y Furioso, en el que le entregaron armas de alto poder a cárteles mexicanos para supuestamente rastrear a cómo estaban distribuyéndose estas armas, y que acabaron siendo utilizadas para cometer crímenes. Y digo supuestamente porque yo no me creo la verdad ese cuento de que era para rastrear el origen, y que pues resulta que se les perdieron en el camino, ¿no? De manera muy conveniente. El caso es que tras años de esta injerencia, en el que nosotros acá en México hemos puesto los muertos y las fosas clandestinas en esta estúpida guerra contra el narco, que
digamos a nivel internacional, pues fue decretada por Nixon allá en los 70s como una forma de que el gobierno de Estados Unidos pudiera tener una injerencia en toda la región de América Latina, porque este pretexto de la guerra contra el narco se usó realmente para meter mano en labores de contrainsurgencia, en varios movimientos de revoluciones y de guerrilleros que estaban tratando de poner gobiernos de izquierda en el contexto de la Guerra Fría, y que esta Operación Cóndor fue muy utilizada precisamente como una estrategia de contrainsurgencia en América Latina, siempre con el pretexto de la guerra contra el narco por delante, ¿no? Y en el caso mexicano, pues esto se llevó al extremo con la guerra imbécil de la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón, que ya sabemos pues las consecuencias nefastas que tuvo, a pesar de que pues los principales orquestadores o estrategas de esta supuesta guerra contra el narcotráfico pues eran colaboradores del cártel de Sinaloa, como lo hemos visto con el caso de Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por esta situación. Y una gráfica que presentó el gobierno mexicano me pareció muy interesante: homicidios por arma de fuego y armas manufacturadas en Estados Unidos. En rojo las armas manufacturadas y en azul los homicidios por arma de fuego. Vemos que a partir del que había estaban descendiendo pues tanto la llegada de armas a México como el número de homicidios durante toda la década de los 90 hasta el 2004 más o menos, cuando entra el fin de la prohibición federal de armas de asalto. En este punto, 2004, fíjense bien la fecha, es cuando los cárteles, la violencia de los cárteles empieza a ascender. Incluso casi se podría detectar que hay una correlación directa entre la venta de armas de asalto, rifles de alto poder, principalmente AK-47, R-15, entre otros, con la escalada de violencia en México. Es muy significativa esta gráfica, y que por eso hay que poner mucha atención. En azul pues es la curva, ¿no? de cuántos homicidios ha habido, y ha sido directamente proporcional prácticamente a la entrada de armas de origen estadounidense a México. O sea, van muy de la mano. Y por eso aquí en este tweet yo estaba preguntando ¿a quién benefició realmente la guerra contra el narcotráfico en México? Pues unos de los beneficiados fueron las empresas de armas estadounidenses, muy claramente. Es decir, mientras ellos estaban llenando los bolsillos, vendiendo armas a todo lo que daba, pues nosotros estábamos poniendo los muertos mientras el país se estaba convirtiendo en una fosa clandestina. Es decir, es un tema estructural que llevaba ahí muchos años y que nunca había habido un gobierno mexicano que pues tuviera como el valor y el arrojo pues de enfrentar este asunto y ponerle las cosas claras a Estados Unidos, ¿no? Por ahí también estaba yo viendo un pedazo de un documental de National Geographic, que les recomiendo que le echen un ojo, sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es cómo entran muchas de estas armas vía marítima hacia México por parte de los cárteles de la droga. Por ahí la reportera Mariana Van Zeller habla por ahí con algunos operadores del cártel Jalisco, que le cuentan cómo en un solo mes nada más esta célula del cártel Jalisco Nueva Generación metía entre 300 y 400 armas de alto poder, principalmente rifles de asalto AK-47, R-15, vía marítima o sobornando militares en la frontera. Obviamente también incluyen armas de alto poder como estos rifles Barrett calibre 50. Es decir, ¿cómo es posible que en Estados Unidos vendan Barretts calibre 50 con así como si fueran pues dulces, ¿no? O sea, es increíble que la facilidad con la que se puede acceder a un arma de este poder y de este calibre, con el cual se han cometido muchos hechos violentos. ¿Recuerdan el atentado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México? Pues fue perpetrado en parte por una Barrett calibre 50 ahí que pusieron sobre Reforma. El asesinato de las familias Levarón y Langford en la frontera ahí entre Sonora y Chihuahua también tuvo que ver
estas armas de alto calibre, que no puede ser que se vendan sin ningún tipo de restricción o con restricciones muy laxas en la frontera o del lado estadounidense, ¿no? Es decir, ya era hora de que un gobierno mexicano pues pusiera el dedo sobre la llaga en este asunto, de cómo están personalizadas muchas de las armas, diseñadas específicamente para atender las necesidades de los narcotraficantes y demás. Por aquí también me encontraba un paper, un trabajo de la Universidad de San Diego y del Instituto por la Paz, que se llama The Way of the Gun, el camino de las armas o de las pistolas. Aquí dan unos datos interesantes. Ya son un poco viejos los datos, pero este dato a mí me parece contundente, de cómo una significativa proporción de las armas vendidas por dealers, por distribuidores estadounidenses, dependen de la demanda mexicana hasta casi en un 47%. Este estudio se hizo entre 2010 y 2012, ¿no? Con datos de cuando estaba el auge de la guerra contra el narcotráfico en tiempos de Calderón. Pero si nos atenemos a esta otra gráfica en la que muestra cómo, digamos, 2010 estábamos por aquí, ¿no? En esta zona es cuando se hizo el estudio que estoy comentando. Digamos, todavía fue a la alza la demanda de armas. Es decir, es posible que hoy en día, y estaría muy bueno ver si hay alguna actualización de ese dato, qué porcentaje de los distribuidores de armas de Estados Unidos dependen del mercado mexicano. Porque si en esta época era del 50% casi, pues en cuánto estará ahorita, que vean 2018, 2017, 2016, tiene su pico, al menos por los datos que tenemos a la mano. De qué tamaño era el porcentaje del pastel que representaba México para los vendedores de armas de Estados Unidos. Este es un dato muy, muy interesante que hay que ahondar y hay que poner el dedo sobre la llaga. Hay que analizar esa situación. Pero bueno, pasando a otros temas, está también este asunto de pues toda la grilla que hubo en el Tribunal Electoral con el golpe de estado que le dieron a José Luis Vargas, el polémico presidente de este Tribunal Electoral. Ha tenido una tendencia muy marcada a favor de López Obrador y la Cuarta Transformación, pero tiene ahí unos manejos ahí medio turbios. Está siendo investigado por presuntamente haber recibido varios millones de pesos como parte de la corrupción. Obviamente está todo bajo investigación, por acá estaba, creo que la unidad de inteligencia financiera había hecho estas investigaciones. ¿Dónde está? Acá está una nota de hace 7 días de Milenio. Juez ordena reabrir indagatoria contra José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral. Yo no digo que sea culpable, pero pues hay elementos que no hablan muy bien de los manejos de este magistrado, que ha tenido una actuación muy polémica, de constante choque con sus compañeros y demás a lo largo de meses. O sea, ya el pleito ahorita de Vargas con los otros magistrados, pues no es de ahorita, ya venía de tiempo atrás, y que acaba reventando en estos días, cuando justamente el tribunal tiene que calificar muchas de los votos y de las elecciones intermedias. O sea, la crisis en la que se fue a meter el Tribunal Electoral con estos magistrados, pues es de dimensiones que no habíamos visto antes, ¿no? Y que te habla de la descomposición, como bien dijo López Obrador, ahí sí coincido completamente con él, del nivel de putrefacción, de descomposición, de degradación que hay en las instituciones electorales en México, que acaban poniendo a un magistrado bastante polémico, a Reyes Rodríguez Mondragón, un personaje cercano a Felipe Calderón y a Margarita Zavala de manera muy abierta y muy burda. Todas las resoluciones en las que ha tenido que ver este magistrado pues siempre ha estado completamente a favor del grupo de Calderón, y que te habla de cómo está la correlación de fuerzas dentro del Tribunal Electoral, ¿no? Por ahí se armó toda una polémica sobre este famoso tuit que algunos le atribuyeron
este, que había insultado a López Obrador y demás. Yo reconozco que yo fui de los que se fue con la finta. Yo no me había metido tan de lleno en ese tema, nomás ahí lo traía como en el radar. Ahora que salió todo este asunto, ahí medio le escarbé un poquito, pero no lo suficiente. Y ya me contaron cómo está este asunto, que lo voy a platicar para quienes lo todavía tengan dudas, ¿no? Porque hay una confusión brutal y me parece increíble que pues ni el mismo magistrado, ni el mismo verificadores de datos, ni demás hayan explicado bien en qué consiste esta farsa, esta trampa, esta mentira, que pues desde octubre a la fecha pues ha estado ahí reproduciéndose, ¿no? Y debo de confesar que pues yo también me fui con la finta. Resulta que según me estaban comentando en internet, a raíz de un tweet que puse, Reyes Rodríguez había publicado un tweet que decía: hackearon mi cuenta en Twitter, que se publicó el 5 de octubre del 2020 a la 1:19 p.m. Y supuestamente, o hasta donde nos quedamos, este personaje, Cobalto60, un tuitero cobarde que se esconde en el anonimato, publicó el viejo truco. Yo nada más que ahorita ya tengo bloqueado ese personaje. Ya me dio un agarrón con él en el Twitter por él estar difundiendo noticias falsas, que yo creo que debe ser castigado, incluso pues judicialmente, ¿no? Porque ya hay una demanda interpuesta. Pero el caso es que este personaje, este nefasto tuitero, Cobalto60, que le deben de suspender la cuenta en Twitter definitivamente, posteó esta imagen, que es una imagen falsa, con un mensaje que dice: ojalá ya se muere ese viejo culero de Palacio Nacional. Y que muchos nos fuimos con la finta y lo tomamos como si fuera algo verdadero, ¿no? Había una confusión con este asunto de que habían hackeado la cuenta y demás, pero resulta que este miserable, al ver que había puesto este mensaje, el magistrado, de que le habían hackeado la cuenta, se aprovechó y puso este mensaje para fingir y hacer creer que había publicado un mensaje en contra de López Obrador que posteriormente había borrado, ¿no? Ese fue como el engaño. Y una pista que por ahí dejó para descubrir el engaño es la hora. Si se fijan, este mensaje en teoría fue publicado después de que habían dicho que el magistrado que le habían hackeado la cuenta, a las 2:22 horas, mientras el otro está a la 1:19. Es decir, pues sí hay elementos para considerar que es un mensaje falso. Pero digamos que pues era toda una casi que había que hacerle una auditoría forense para entender bien cómo estaba este asunto, ¿no? Yo por ahí también lo que sí critiqué, y en esa parte sí me sostengo, es pues de que en la denuncia que presentó este polémico magistrado sobre este asunto, pues primero habla de que lo habían hackeado y después de que había sido un montaje. Entonces tampoco él fue muy claro en explicar este asunto, y pues eso permitió que durante muchos ratos estuviera ese tema, que incluso llegó a la conferencia matutina. Claro. Ahí López Obrador mostró el tweet también como si fuera un hecho, y yo creo que hasta cierto punto pues aquí se entiende la confusión, ¿no? Era un tema un poco difícil de desentrañar con precisión, pero pues en honor a la verdad, uno que está buscando fervientemente la verdad por encima de todo, pues hay que reconocer que fuimos engañados por este tipo de personajes, que no puede ser que sigan con la cuenta de Twitter cuando están reconociendo su fechoría, ¿no? O sea, aparte que los deberían de cancelar de Twitter a estas cuentas, pues debe de haber implicaciones legales por alguien que está mintiendo sistemáticamente y de manera dolosa para engañar a la opinión pública. Pero bueno, el tema del magistrado va más allá de ese mensaje, sino la manera en que ha operado a favor de los intereses de la derecha y en específico del grupo calderonista, y que ahora que le dan golpe de estado a Vargas, parece que los magistrados del Tribunal Electoral se pusieron de acuerdo en ver quién era el peor perfil que podían dejar al frente del tribunal y escogen a el personaje más cercano a Felipe Calderón. Digo, es una cosa
infame y terrible lo que estamos viendo en el Tribunal Electoral, que se suma pues a la otra crisis con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Porque ahí está lo de Lorenzo Córdoba todavía. Ya hay ahí algunos amagues de que va a haber un juicio político en su contra y demás. Yo la verdad no creo que vaya a prosperar mucho este asunto que está ahí impulsando algunos legisladores de Morena, pero pues vamos a ver hasta qué punto llegan. Yo creo que sí, México no puede ir a las elecciones de 2024 con estas instituciones electorales y que hay que meterles mano. Dudamos mucho que les vayan a alcanzar las fichas para poder hacer gran cosa. El mismo López Obrador en la conferencia de este viernes reconocía que pues él lo va a intentar, aunque pues se necesitan 2/3 partes del Congreso, y ahorita Morena y sus aliados no tienen las 2/3 partes del Congreso y va a ser muy difícil que pueda avanzar este tema, pero pues bueno, él dice que tiene la responsabilidad de todas maneras intentarlo y que quede constancia en caso de que la oposición se niegue. Y bueno, por otro lado también están las declaraciones de Saldívar, el ministro presidente de la Corte, que habló hoy sobre varios asuntos, sobre esta grilla. Le pide básicamente a Vargas que ya deje el conflicto, ahí tratando de interceder y de mediar el asunto. Y también anunció Saldívar que esta propuesta para que prolongara su mandato como presidente ministro de la Corte hasta 2024, pues se viene abajo y que va a dejar el cargo en 2022 como estaba previsto, ya que no hay condiciones dentro de la correlación de fuerzas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener esta postura, que si bien fue polémica, y por aquí también analicé en algún momento, sí me parece una lástima dentro de todo, porque cuando vemos el nivel de podredumbre que hay en el Poder Judicial, yo creo que la labor de gente como Saldívar es crucial en estos momentos para intentar una limpia en el Poder Judicial, que yo no la veo nada fácil. Incluso con el mismo Saldívar pues es cuestionable los alcances y la viabilidad que podría tener esta limpia en el Poder Judicial, pero es urgente. O sea, mientras México siga con un Poder Judicial tan deficiente, tan corrompido como lo vimos ahora con lo de Lidia Cacho, fue emblemático, ¿no? De cómo opera los aparatos de justicia, entre comillas, en México, que como bien lo decía López Obrador hoy, y ahí también coincido con él, es más Suprema Corte de Derecho de la Nación, más no de justicia, porque hemos visto una cantidad de atropellos a la justicia, pues de diversa índole, ¿no? Entonces, ese tema también me parece relevante, pues cómo se están moviendo las fichas y demás, y que aquí está otro claro ejemplo de la dictadura de López Obrador, ¿no? Pues que no tiene el control del Poder Judicial. Si tuviera el control del Poder Judicial, pues se hubiera quedado Saldívar en este asunto. Entonces en México hay una correlación o hay contrapesos muy marcados que en buena parte han dinamitado algunos de los intentos de López Obrador y de la Cuarta Transformación por avanzar en ciertos temas, como el caso de la contrarreforma energética, en donde hemos visto toda una andanada de jueces y magistrados precisamente echando atrás como pueden este tipo de iniciativas para favorecer a las empresas privadas. Es decir, son estos resabios del régimen neoliberal que va a costar mucho trabajo irlos quitando poco a poco, pero que se tiene que dar este proceso pues en varios años. Un sexenio, 2 sexenios no van a ser suficientes. Son procesos que requieren más tiempo, pero que hay que tenerlos en cuenta y en el radar para ver cómo se va a ir desarrollando este asunto, y sobre todo cuando en toda América Latina existe lo que se llama el lawfare o la guerra judicial, que están implementando desde pues varios poderes hegemónicos, principalmente los intereses de Estados Unidos en América Latina, para ir dando golpes de Estado a través del sistema judicial. El caso más concreto es lo que pasó en Brasil, que ahorita pues traen un desastre con el fascista Bolsonaro, que ahorita ya está amenazando con dar un autogolpe de Estado o mantenerse en el poder por la vía de las armas. Hubo por ahí unas declaraciones polémicas que fueron criticadas y que muchos analistas en Brasil consideran que no le va a alcanzar las fichas porque tienen contra al sector empresarial, y las élites militares tampoco están de acuerdo con Bolsonaro, que sí tiene un cierto respaldo de mandos medios del ejército. Entonces muchos ven difícil que pueda prosperar este asunto, pero pues ahí está latente el riesgo de que este fascista nefasto
se quiera mantener en el poder, luego de que llegó pues con la anuencia de Washington y del el capital financiero transnacional, porque yo que me metí mucho en ese tema y vi desde cómo se dio el juicio contra Lula da Silva, cómo lo quitaron de la jugada sin una sola prueba, lo metieron a la cárcel con toda esta trama de intrigas del juez Sergio Moro, que en la prensa internacional te lo vendían como el gran fiscal anticorrupción que va a limpiar a Brasil de la suciedad y demás. Pues varios nos dimos cuenta desde el principio pues que era una operación política para quitar de la jugada a Lula y abrirle paso al fascista Bolsonaro, que cuando asumió el poder y dijo que iba a destruir la selva del Amazonas para fomentar la inversión extranjera, muchos capitalistas e inversionistas, gente afín a Wall Street, al capital financiero internacional, medios como el Financial Times, el Wall Street Journal, el The Economist, estos grandes voceros de las élites financieristas del mundo, le aplaudieron a Bolsonaro cuando dijo que iba a destruir el Amazonas, porque eso iba a fomentar la inversión y los iba a volver más putrimillonarios de lo que ya son, al explotar los recursos naturales de la selva, ¿no? Entonces es una tragedia lo que ha sucedido en el caso de Brasil y hay que estar atentos porque hay todo un mecanismo que se ha implementado en otros países de América Latina para reproducir estos golpes judiciales o lawfare, como se le conoce. Hay algunos libros ahí interesantes. Acaba de salir uno de esta especialista española Arantxa, no recuerdo su apellido, un libro reciente sobre lawfare. Vamos a ponerle lawfare América Latina. Es este libro, ¿no? Arantxa Tirado. Siempre me cuesta trabajo ese nombre. Arantxa Tirado Sánchez. El lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley. Y aquí pues básicamente explica cómo opera todo este mecanismo, ¿no? De a través de la lucha anticorrupción orquestada desde Estados Unidos y financiada desde Washington a ONGs aparentemente independientes, pues se están promoviendo golpes de Estado desde el Poder Judicial. Por eso es tan crucial la limpia que se necesita realizar en el Poder Judicial en México para poder impedir estos asuntos y que pueda avanzar la incipiente democracia que existe en México, ¿no? Que como vemos, pues le falta mucho recorrido para que pueda prosperar. Pero bueno, hasta eso no fue tan largo. Ahora yo esperaba que con tantos temas de la semana nos íbamos a echar un poco más. Pero bueno, ya también es viernes, hay que descansar, hay que divertirse, hay que recargar pilas. Yo siempre los fines de semana sí me desconecto medio fuerte de los temas noticiosos, porque pues precisamente hay que meterle todo en la semana, pero en el fin de semana me gusta hacer música y otras cosas para tratar de despejarme. Y aunque es un poco tarde, no me gusta sacar videos el viernes porque ya todo el mundo está en otra sintonía, pero no podía dejar pasar todos los temas que ocurrieron esta semana, entonces más vale tarde que nunca. Espero poder ser más constante a la hora de subir estos podcasts semanales, pero luego martes y miércoles hay tal cantidad de información que se vuelve realmente complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando estos temas y a ver cómo va con este asunto de las negociaciones del caso venezolano en México, que por cierto hay otro tema que no comenté. Bueno, los resultados de la consulta popular hay que ver hasta dónde van a alcanzar. Yo creo que la parte que más me llama la atención pues es como algunos promotores de la consulta llamaron a que iban a impulsar por parte de Morena una comisión de la verdad para revisar los crímenes del pasado, y por otra parte este grupo de promotores encabezado por Epigmenio Ibarra, Omar García y algunas otras activistas, se me fue el nombre ahorita de ellas dos, ¿cómo se llama? Estaban impulsando un tribunal popular en el que se juzgue de manera abierta y en manera simbólica
pues los crímenes cometidos por los expresidentes, que yo creo que pues es a donde debe de apuntar esta iniciativa, porque ya vimos que en el Poder Judicial va a ser muy difícil que se pueda procesar judicialmente pues con el tamaño de corrupción que hay en estos casos, ¿no? Entonces creo que va por ahí la jugada. Pero el tema que yo quería comentar, no era solo de la consulta popular, sino la investigación de Wikileaks y Contralínea que publicaron sobre cómo hay toda una estructura de la derecha internacional, de la ultraderecha a nivel global, que está siendo financiada desde aquí, desde México, precisamente a través de organizaciones como el Yunque y otras organizaciones de ultraderecha. ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Qué es lo que publicó Contralínea junto con otros medios internacionales y Wikileaks? Según yo lo había compartido, pero ya no sé dónde quedó. Sí, por aquí yo lo compartí, pues que hasta era una investigación relevante, le puse. Acá está. Es que no sale la imagen, quién sabe por qué. Esta investigación, échenle un ojo. Hay demasiados nombres, está un poco larga, un poco complicada, debo de reconocer. Pero es muy interesante cómo desde México se están financiando varias organizaciones de ultraderecha en España y en otros países de Europa y de América Latina. Hay toda una conspiración detrás de estos grupos ultraconservadores, donde hay banqueros, hay periodistas, hay empresarios, hay políticos que están financiando a otras organizaciones de ultraderecha en varias partes del mundo. Y es muy curioso cómo aquí en México es uno de los epicentros a partir de los cuales se despliega toda esta red de ultraderechistas y ultraconservadores, que explica mucho de la cobertura noticiosa y cómo se despliega en México. Ahí échenle un ojo. Esto se hizo a partir de 17,000 documentos desclasificados por Wikileaks y algunos medios internacionales, entre ellos Contralínea, la mejor revista o publicación de periodismo de investigación que tenemos hoy en México, pues documenta cómo se dan pues cómo se articula esta red de relaciones, de intereses a favor de la agenda conservadora global y de ultraderecha en México y del mundo, y principalmente tienen mucho que ver con estos grupos católicos o vinculados a la Iglesia Católica, ¿no? Que tienen una presencia muy fuerte en algunos temas como estos grupos antiaborto, antiderechos, los llamados pro vida, pues muchos se están articulando y financiando a través de este esquema, ¿no? Entonces también es un tema que hay que mantener el radar, como si hubieran sido pocos los temas que vimos esta semana. Pero bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios de apoyo, de aliento. A todos los que ya me están exigiendo con mucha de manera muy frecuente que ya están esperando el podcast y demás. Muchas gracias, les agradezco que estén al pendiente. Eso también me motiva mucho incluso en viernes darle a este asunto para no dejarlo pasar. Y les recomiendo pues que ahí me sigan la pista en las redes, en el Twitter, Manuel H. Borbolla, que es en donde estoy de lleno, ahí dando la pelea ahí contra todo mundo. Es la arena pública, la nueva arena pública y digital, el Twitter. Es cierto que, como dicen algunos, no todo lo que pasa en Twitter necesariamente se refleja en el mundo de la calle, pero creo que es un indicador, porque en el Twitter están metidos sobre todo un sector de la población altamente politizado, y eso de repente hace muy buenos los pleitos y las grillas ahí en el Twitter. Pero pues hay que también tener en cuenta que es un sector de la población acotado, no refleja necesariamente al grueso de la población mexicana, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, pues no le sabe nada al Twitter, mi hermano tampoco es muy asiduo al Twitter, pero de alguna manera lo que se discute en el Twitter también tiene una repercusión en algunos medios de comunicación, entonces por eso es relevante. También síganme la pista ahí en el Facebook, donde a veces manejo de manera más sintética los temas en el Twitter, y que aquí la ventaja es que tienes la posibilidad de corregir algunas cosas que no quedan tan claras en el Twitter y demás, ¿no? Pero digamos que también ha sido interesante la participación, cómo ha crecido
en el Facebook, que esperamos mantenernos por ahí. Sigan también la pista ahí en algunos programas en los que estoy participando, en Rompeviento, en Momentum, ahí todos los miércoles. Frecuentemente estoy ahí, me hablan de la octava para comentar algunos temas. En este caso fue el tema del gas. Con Vicente Serrano en Sin Censura también suelo participar, aunque esta semana ya no pude porque estaba yo muy agotado para el jueves ya. Eso de no dormir sí me pegó ya. Ya estamos un poco, no nos cosemos al primer hervor. Y de repente ya pegan fuerte esas desveladas laborales, ¿no? De hecho todavía no me recupero. Pero bueno, ya me dormiré un rato. Y que también este viernes ahí échenle ojo. Para los que no tengan nada que hacer el fin de semana, vamos a estar ahí con los amigos de Tengo Otros Datos, con el Vampiro, César López y compañía, con el buen Héctor y demás, para comentar algunos temas. No sé qué me vayan a preguntar, pero pues ahí también le echan un ojo. Pero bueno, muchas gracias a todos, como siempre, y yo me despido. Nos vemos la próxima semana, a ver qué otros álgidos temas de la agenda noticiosa nos depara el destino. Cuídense mucho, bonito fin, dedíquenlo también para despejarse, distraerse, divertirse, hacer otras cosas, recargar pilas, porque esta lucha por la verdad, la justicia, el honor, el código de Fondera y demás, pues es una lucha de resistencia y no necesariamente de velocidad, entonces no hay que quemar las naves tan rápido. Pero bueno, se cuidan, un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana, chao chao.